Fíjese que hace poco fui a una conferencia de quiroprácticos en Estados Unidos y bien interesante porque ellos meten incluso una plática de resiliencia, ¿verdad? O sea, meten pláticas adicionales porque es parte, cómo administrar tu consultorio, cosas de esas que la verdad es que también te hacen crecer, ¿o no? ¿Sí? Aquí no, dice, oye, ¿para qué metes estilo de vida? Pues por esto que van a ver a continuación, ¿sí? Hay que recordar, la salud no es fruto del azar o de la suerte. Recuérdenme, pueden hablar al correo, yo creo que en 2 semanas lo que dimos el viernes lo pueden ver los que no tuvieron oportunidad, pero es donde hablamos de esto. Medicina regenerativa no es la, sí, pero cuando veamos un paciente con artrosis degenerativa, todos estos factores tenemos que valorar. Y está difícil en una consulta de 20 minutos, ¿verdad? Sí, pero todo eso lo tenemos que considerar a la hora de valorar un paciente. Sí. Hay que recordar que el ser humano, realmente nosotros nada más vemos lo físico, pero hay que recordar que el cuerpo humano realmente es un ente, ¿sí? Espiritual, social, mental, ¿sí? No solo lo físico. Y entre todos interfieren. A veces suena raro escuchar eso de un ortopedista que somos carpinteros, ¿verdad? Pero es que en enfermedad articular degenerativa y sobre todo si se meten a la medicina regenerativa, tienen que empezar a ver más en forma integral a sus pacientes, ¿sí? Yo no lo puedo hacer en 20 minutos, se los mando a Cornejo, ¿sí? El que vive en Saltillo se lo mando a Víctor Campo, es decir, que me lo pongan en mejores condiciones porque mis resultados están directamente relacionados con la condición general del paciente. Es cierto, no es cierto, pero no solo en medicina regenerativa, en cirugía es lo mismo, ¿no? Cirugía es lo mismo, sí, tenemos que ser un poco más integrales, ¿sí? Cuando la medicina convencional únicamente cuenta la enfermedad, el enfermo no existe, es cierto, ¿sí? Y me da risa porque a veces veo en Facebook o lo que sea, doctores, hoy me aventé una rodillita, como si hubiera entrado la rodillita caminando, así es cierto, no es cierto, ¿sí? Así te dicen, hoy me aventé un disquito, sí, o sea, yo siento que ahí es donde nada más están viendo, y deja tú nada más lo físico, no, también un pedacito así del cuerpo humano, ¿sí? Entonces tenemos que considerar todos estos factores, ¿sí? ¿Y cuáles son los obstáculos en el tratamiento regenerativo? Obesidad, hiperglicemia, trastornos endocrinos, la tiroides. ¿Cuánta gente hay enferma de tiroides ahorita? Mucha gente. Mala nutrición, ¿sí? Afecciones intestinales, lo que habla Cristian, infecciones sigilosas, desacondicionamiento físico, exceso de medicamentos, las estatinas hacen mucho daño. Si van a hacer tratamiento regenerativo, las estatinas no les van a dar tan buenos resultados, ¿sí? Igual sucede en columna, en cirugías y todo. Lesiones recurrentes, sobreuso carga. La obesidad, ¿sí? La obesidad, la hiperglicemia, me lo va a pasar rápido, ¿sí? Es lo que tienen que valorar siempre. Fíjate que se me olvidó agregar una disculpa se me olvidó agregar a esto porque la tengo en la otra, ¿sí? Hay que recordar, ¿qué es el síndrome metabólico? ¿Qué factores componen el síndrome metabólico? Obesidad, hipertensión, dislipidemia, hiperglicemia, ¿sí? Los 4. Bueno, si un paciente tiene cualquiera de esos 4 factores, ¿sí? Es más propenso a tener artrosis degenerativa. Si tiene 2 de esos factores, 3 veces más propenso a tener una artrosis degenerativa. Si tiene 3 o 4 factores, 10 veces más propenso a una enfermedad articular degenerativa. ¿Qué significa? ¿Están ligados o no están ligados? Sí, la artrosis degenerativa es el quinto factor del síndrome metabólico. Entonces, aunque seamos doctores de huesos, tenemos que tener un médico integral que los valore de los otros factores, si no nuestros resultados no van a ser satisfactorios. La mala nutrición, afecciones intestinales, no sé si sepan, pero el 90% de la serotonina, ¿dónde se produce? En el intestino. Por eso hay tanto paciente deprimido también y anda vagando entre doctor y doctor, psiquiatra y psiquiatra y no se atiende el intestino. Afecciones intestinales, el sistema inmune, ¿dónde se encuentra principalmente también? En el intestino, ¿sí? Entonces, vean, atiendan muchos pacientes de intestino. No es que se lo manden al gastro, ¿qué creen que va a hacer el gastro? Una endoscopía, una colonoscopía y le va a dar medicinas. No, mándese a un médico que se dedique a estilo de vida, a un naturópata, alguien natural, para que realmente le ayude en forma integral al intestino, ¿sí? Medicina funcional, ¿verdad, doctor?
medicina funcional es otro. O sea, a eso me refiero, ese tipo de doctores, ¿sí? Desacondicionamiento físico, ni se diga, ingesta excesiva de AINES. Si un paciente toma antiinflamatorios, no sé, hay una guía que tengo en la plática de degenerativa, tengo una plática de las guías, ¿sí? Está proscrito en los últimos estudios dar antiinflamatorios a gente arriba de 60, 70 años. Se incrementa el mucho riesgo de infarto, embolias, ¿sí? Ya ni hablo de todo lo demás de gastritis, eso es lo de menos, ¿sí? Infartos y embolias, está contraindicado andar dando antiinflamatorios en esa edad, ya está proscrito, ¿sí? Pero lo seguimos haciendo, ¿por qué? Porque la verdad le hace un diclofenaco y se les quita el dolor a muchos, ¿es cierto o no? Sí, el doloneurobión lo toman como si fueran pastillas de Halls, ¿sí? Porque quita el dolor, pero a final de cuentas oculta el dolor. Hay que recordar que el dolor es un aviso de daño. El sistema musculoesquelético. El dolor es un aviso de daño. Entonces, ¿quién es el que nos tiene que decir qué puede y qué no puede hacer el paciente? ¿Cómo va nuestro tratamiento? El dolor. No hablo mal de los algólogos, pero le voy a decir que sí veo, doctor, y ahí difiero de algunos. Le hacen una infiltración con esteroides, ¿sí? Y luego lo mandan con antiinflamatorios y analgésicos a su casa por 2 a 6 semanas con horario y dicen que les fue bien con el bloqueo, ¿sí? O con la infiltración que le hicieron. ¿Estuvieron ocultando dolor o no? Estuvieron ocultando dolor todo ese tiempo, ¿sí? ¿Yo qué prefiero? Y lo valgo, sí, porque el paciente también no quiere tener dolor, pero no se nos debe olvidar que el dolor es el aviso de daño. Si es un paciente muy susceptible al dolor, sí creo. Está bien, déjale paracetamol con horario, déjale tramadol de rescate, ¿sí? Pero escuchen al dolor, ¿sí? Hay pacientes que no son para medicina regenerativa. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, ¿sí? Pero cuando hagan medicina regenerativa, algún factor básico es que el paciente tiene que escuchar al dolor. Entonces, estos son los obstáculos, ¿sí? Estos son los obstáculos de la medicina regenerativa, pero son obstáculos de medicina regenerativa, son obstáculos de la cirugía, son obstáculos de cualquier mejoría del paciente. Todo esto pueden usar. Los campos magnéticos es bien interesante, ¿eh? Vean, está interesante. Incluso los de Toby ya meten como adicional al tratamiento los campos magnéticos a sus tratamientos regenerativos naturales, ¿sí? Lo agregan los campos magnéticos, ¿sí? Y de lo que nos va a hablar más tarde, ¿sí? El doctor Paul Terán, la luz, las ondas de choque. Es otra alternativa bien interesante, no invasiva. ¿Sí? La terapia regenerativa no es apropiada para todos los pacientes y perdónenme que sea tan insistente en esto. A quién estás inyectando es más importante que lo que estás inyectando todo el tiempo, la selección del paciente, ¿sí? Y otra cosa que se nos olvida es preparar el terreno biológico antes de nuestros procedimientos. ¿Qué significa? Si tiene una dislipidemia, si tiene una hiperglicemia, ¿sí? Póngalo en mejores condiciones antes de ofrecerle un tratamiento regenerativo. Hay que recordar, lo que inyectemos es la semilla que en donde inicie un proceso regenerativo. Entonces tienes que preparar el terreno muchas veces. ¿Qué sucede con el turismo médico? Llegan los pacientes y ya que está aquí, ¿verdad? Deja ver qué le ofrezco ya que está aquí, deja ver qué le inyecto ya que está aquí. No, hay veces que no es correcto. Hay veces que tienes que preparar el terreno antes de hacer un tratamiento regenerativo. Eso es muy personal, ustedes lo tienen que valorar paciente a paciente. La medicina regenerativa es intrínsecamente curativa de a de veras, ¿sí? Sana, ¿sí? Pero, ¿sí? Su efectividad terapéutica depende cuándo, cómo y dónde. Cuándo, cómo y dónde apliquemos nuestro tratamiento. ¿Y esto qué significa? Obviamente, falta por precisar indicaciones, procesos, productos, dosis, tiempos. Todavía falta todo eso, ¿sí? Pero los felicito, ¿sí? Los felicito porque realmente, ¿sí? Están procurando o están viendo a su paciente en una ya forma diferente. Está tratándole de ayudar a su paciente no a corto plazo. A corto plazo es bien fácil. Con cortisona, esteroides y todo eso es fácil a corto plazo. Ya ni se diga plaquenil, metrotexate, ¿verdad? ¿Sí? Más fácil ayudarles a corto plazo. No.
Nosotros como médicos tenemos que ver al paciente a mediano y largo plazo. Esa es la medicina regenerativa, es realmente una medicina curadora. Lo malo cuando dices en español sanar es que suena como a chamán, ¿sí? Pero en el idioma inglés, ¿sí? Sanar es ir más allá de la curación. ¿Qué dicen? Curar puede ser a corto plazo, ¿sí? Pero va a ser en forma parcial y no definitiva. Tenemos que buscar métodos que realmente sanen. Y sanar significa mediano y largo plazo. Y por eso es que tiene que ser un tratamiento integral. Y algo interesante para los que no estuvieron el viernes, perdón que sea tan enfático, nosotros somos coach de salud, ¿sí? Nosotros le podemos ayudar al paciente, nuestra obligación es darle todas las herramientas para que el paciente se mejore, se cure, se sane. Pero el único responsable de lograr su curación, ¿quién es? El propio paciente. Hay que recordar, ¿sí? Que el único que se puede curar a sí mismo, ¿quién es? El propio cuerpo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como sus coach de salud? Darle todas las herramientas posibles, facilitarle, orientarlo a que utilice las herramientas para que el cuerpo de él se recupere. Pero el único responsable de que se recupere y de utilizar las herramientas, ¿quién es? El propio paciente. ¿Y qué sucede en la medicina tradicional? Que el paciente siente, ¿sí?, que le llegó por mala suerte. La diabetes le llegó por mala suerte, la hipertensión. No, no es mala suerte. Son consecuencias, ¿sí? Mi papá, esa no se me olvida, la cuento porque esa no se me olvida, que me dijo una vez, Chihuahua, ¿qué crees? Me dio diabetes. Dije, no le dio diabetes, se la ganó, ¿sí? Porque usted la desarrolló, se la ganó con sus malos hábitos. Esto no le tocó de mala suerte como si fuera melate o lotería, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de las enfermedades las desarrollamos, por eso quise que Cornejo nos ayudara con alimentación y ahorita lo quiero decir cómo potenciar a la medicina regenerativa, ¿sí? Que son herramientas de cómo, ¿sí?, resulta. Y esto es interesante, la última ya, diagnóstico, selección del paciente, qué biológico y sobre todo, aplicarlo en forma apropiada. Por eso el ultrasonido me parece a mí una herramienta, los que no sean ortopedistas, ¿sí? Los que sean ortopedistas más, ¿sí? Por eso algunos se quejan que es que los de dolor se están metiendo, los algólogos se están metiendo, los de deporte se están metiendo. Sí, porque son más inteligentes que nosotros en este tipo de situaciones. El ortopedista quiere seguir operando y no. El 95% de las patologías ortopédicas no son quirúrgicas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que ofrecer? Alternativas no quirúrgicas. Y la frase que ya les había puesto. Muy amable, gracias.